queridos estudiantes de quinto de secundaria. Mi nombre es Liz Valdés, su maestra de matemáticas, y he preparado esta clase pensando en ustedes. Recuerda preparar tu área de trabajo, desinfectando todo lo que vayas a utilizar y lavar tus manos con suficiente agua y jabón para así evitar los contagios del COVID-19. Te recomiendo que tengas a mano todos los materiales de trabajo para anotar todo lo que te genere interés y te despierte aprendizaje. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. En esta ocasión, necesitas tener a mano una regla, un lápiz de carbón, lápices de colores, tu cuaderno de trabajo y un transportador. En la clase pasada estuvimos hablando acerca de la aplicación y uso de los vectores en nuestro diario vivir. Además, repasamos cómo determinar las componentes de un vector, dado su módulo y el ángulo que forma con el eje X positivo. En el día de hoy, vamos a conocer el método analítico de la adición de los vectores o método de las componentes rectangulares. Acompáñame a ver estos detalles. Antes de dar inicio, veamos qué tanto recuerdas de la clase pasada. ¿Cómo se puede aplicar el uso de los vectores en nuestro diario vivir? El uso de los vectores lo podemos ver en el juego de billar, cuando paseamos el perro, en la ingeniería civil, para el diseño de las carreteras, en las rutas de trekking o de las carreras, en el espacio exterior para conocer la ubicación de los planetas y de los cohetes, cuando volamos un cometa o una chichigua, en el deporte de tiro al blanco, en el juego de golf, en la ingeniería aeroespacial, en la topografía, entre otros. ¿Recuerdas qué son las componentes de un vector? Las componentes de un vector son las proyecciones de dicho vector sobre los ejes de coordenadas. Muy bien, en el día de hoy realizaremos la adición de vectores por el método analítico o método de las componentes rectangulares. Para realizar la adición de vectores por el método de las componentes rectangulares realizaremos tres pasos. El primer paso, determinamos las componentes de cada vector. En el segundo paso, sumamos las componentes X y las componentes Y respectivamente. Y en el tercer paso, determinamos el vector resultante y su dirección. Debemos recordar que para un vector de magnitud A y que forma un ángulo con el eje de la X, sus componentes rectangulares serían AX, que es igual al módulo o la magnitud del vector por el coseno del ángulo, y la componente AY del vector, que va a ser igual a la magnitud del vector por el seno del ángulo. Y la fórmula se expresa de la siguiente manera. Para hallar las componentes de un vector, va a ser igual a multiplicar el módulo por el coseno del ángulo, multiplicar el módulo por el seno del ángulo. Ahora, veamos un ejemplo en la pizarra. Determine la adición de los vectores A y B mediante el método analítico o método de las componentes rectangulares si A mide 8 unidades y forma un ángulo de 70 grados con la horizontal y B mide 6 unidades y forma un ángulo de 20 grados con la horizontal. Muy bien, ahora vamos a determinar la adición de los vectores A y B mediante el método analítico o el método de las componentes rectangulares. El primer paso que debemos desarrollar es encontrar las componentes de cada vector. Entonces, ponemos aquí que A, el vector A, es igual a 8 unidades a 70 grados con respecto a la horizontal. El vector B es igual a 6 unidades a 20 grados con respecto a la horizontal.
Y recordando la fórmula para hallar las componentes de un vector, tenemos que las componentes de un vector va a ser igual a multiplicar el módulo del vector por el coseno del ángulo y multiplicar el módulo del vector por el seno del ángulo. Bien, teniendo nuestros datos plasmados, ahora vamos a realizar la gráfica, a representar en la gráfica del plano cartesiano ambos vectores. Para el vector A, nos dice que mide 70 grados. Utilizando tu transportador, vas a ubicar dónde se encuentran los 70 grados y luego vas a trazar el vector respetando siempre su medida, que en este caso es igual a 8 unidades. Como puedes ver aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En este caso, podemos identificar las componentes del vector A sub x, como pueden ver aquí, y la componente del vector, bueno, la componente y del vector A, que es A sub y, como podemos ver aquí. Luego de representar el vector A, ahora vamos a representar al vector B. Ubicamos los 20 grados con nuestro transportador y luego trazamos la línea o el vector respetando su módulo o la medida que tiene, que en este caso es igual a 6 unidades, como pueden ver aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De la misma manera, identificamos la componente x del vector, que en este caso sería b sub x, y la componente y del vector, que en este caso sería b sub y. Muy bien, luego de tener ubicado o representado nuestro vector, ahora procedemos a determinar sus componentes mediante la fórmula. Para el vector A, tenemos que su módulo o medida es igual a 8 unidades, ¿verdad? Y lo multiplicamos por el coseno del ángulo, que en este caso es 70 grados. Luego tenemos 8 unidades multiplicado por el seno de 70 grados. Procedemos a realizarlo con tu calculadora. Determinamos cuál es el coseno de 70 grados, que en este caso es igual a 0.34. Y determinamos cuál es el seno de 70 grados, que en este caso es igual a 0.94. Luego procedemos a multiplicar. Decimos 8 por 0.34 va a ser igual a 2.72. Y 8 por 0.94 es igual a 7.52. Y ya tenemos determinadas las componentes del vector A. Ahora determinemos las componentes del vector B. En este caso, vemos y decimos que el vector B va a ser igual a el módulo, que es igual a 6, para B es igual a 6 unidades, por el coseno de 20 grados, que es el ángulo que representa a B. Luego multiplicamos 6 por el seno de 20 grados. Hacemos lo mismo. En nuestra calculadora determinamos cuál es el coseno de 20 grados, que es igual a 0.94, y determinamos el seno de 20 grados, que es igual a 0.34. Luego procedemos a multiplicar y decimos 6 por 0.94 es igual a 5.64 y 6 por 0.34 es igual a 2.05. En este caso, también tenemos determinadas las componentes del vector B, lo que quiere decir que las componentes del vector A va a ser igual para A sub x 2.72. Podemos ubicarlo y determinarlo en la gráfica. Como pueden ver, la componente A sub x es igual a 2.72 unidades. Para A sub y va a ser igual a 7.52. Ubicamos aquí en el gráfico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.52 para A sub y. En el caso de B, del vector B, tenemos que la componente x del vector B va a ser igual a 5.64. Como pueden ver en la gráfica o comprobar, 1, 2, 3, 4, 5.64 para la componente B sub x. Y la componente B sub y va a ser igual a 2.05. Y confirmamos en el gráfico. Tenemos aquí 1 y 2. Podemos ubicar que esa es la componente B sub y. De esta forma concluimos el primer paso y hemos determinado
las componentes del vector A y las componentes del vector B. Muy bien, luego de haber realizado el primer paso y de haber determinado las componentes X y Y de ambos vectores, vamos a realizar el segundo paso, que consiste en determinar la resultante. Bien, entonces recordemos que tenemos las componentes para el vector A va a ser igual a sub X 2.72 y A sub Y 7.52. En el caso del vector B, sus componentes son la componente en X 5.64 y la componente en Y 2.05. Bien, ahora procedemos a realizar las sumatorias de las componentes, respectivamente las componentes X y la sumatoria de la componente Y. Y para esto tenemos que la sumatoria de las componentes en X van a ser igual a A sub X más B sub X, que en este caso sustituimos los valores diciendo que A sub X es igual a 2.72 y B sub X es igual a 5.64. Sumamos y nos da como resultado 8.36. Esta es la sumatoria de las componentes en X. Luego, realizamos la sumatoria de las componentes en Y y va a ser igual a A sub Y más B sub Y. En este caso sustituimos y decimos que A sub Y es igual a 7.52 y B sub Y es igual a 2.05. Sumamos y nos da como resultado 9.57 y esta es la sumatoria de las componentes en Y. Muy bien, luego de tener las sumatorias, ahora vamos a identificar el vector resultante. Y lo haremos de la siguiente manera, utilizando la fórmula del vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las componentes en X al cuadrado más la sumatoria de las componentes en Y al cuadrado. Y lo que debemos hacer es sustituir. Tenemos que la raíz cuadrada va a ser igual. Recordemos que la sumatoria en X es igual a 8.36 al cuadrado y la sumatoria de las componentes en Y es igual a 9.52 al cuadrado. Entonces procedemos a desarrollar la operación. Decimos 8.36 al cuadrado me da como resultado 69.89. Y 9.57 al cuadrado me da como resultado 91.59. Procedo a sumar y digo que va a ser igual a la raíz cuadrada de 69.89 más 91.59 igual a 161.48. Utilizando la calculadora, sacamos la raíz cuadrada de 161.48 y me da como resultado 12.71 unidades. Y este es el valor o la medida de mi resultante. Muy bien, terminamos el paso número 2. Ahora vamos al paso número 3, que es hallar su dirección. Y recordemos que para hallar la dirección de un vector utilizamos la siguiente fórmula, que es el ángulo o dirección va a ser igual al arco tangente de la sumatoria de las componentes en Y dividido entre la sumatoria de las componentes en X. Sustituimos diciendo que el ángulo va a ser igual al arco tangente de 9.57, que representa las componentes de Y, entre 8.36, que representa las componentes de X. Al realizar esto en tu calculadora, puedes colocar arco tangente e introducir las cantidades. Pero también puedes utilizar la tangente a la menos 1, que es lo mismo, y te dará como resultado 49 grados. Luego de hallar la dirección y de hallar la resultante, o la medida de la resultante, vamos a representarlo en la gráfica para comprobar estos datos. Como podemos ver, nos dice
que las componentes que mide, la resultante mide 12.71 unidades y que tiene un ángulo de 49 grados. De la misma manera utilizamos el transportador para medir los 49 grados y trazamos el vector, respetando sus medidas. Recordemos que mide 12.71 unidades y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces podemos observar que la componente en X de la resultante, que es este caso, mide 8.36 aproximadamente. Y la componente en Y de la resultante mide 9.57, como podemos ver aquí. De esta manera, hemos realizado la adición de los vectores utilizando el método analítico o el método de las componentes rectangulares. Determine la adición de los vectores A, B y C mediante el método analítico o método de las componentes rectangulares. Si el vector A mide 5 unidades y forma un ángulo de 60 grados con el eje positivo de X, si el vector B mide 9 unidades y forma un ángulo de 150 grados con el eje positivo de X, y C mide 12 unidades y forma un ángulo de 250 grados con el eje positivo de X. Muy bien, vamos a realizar la adición de los vectores A, B y C por el método analítico o método de las componentes rectangulares. Como vemos, tenemos aquí nuestros datos. Tenemos que el vector A mide 5 unidades y forma un ángulo de 60 grados con la horizontal. El vector B mide 9 unidades y forma un ángulo de 150 grados con la horizontal. Y por último, el vector C mide 12 unidades y forma un ángulo de 250 grados con la horizontal. Recordemos que el primer paso para realizar la adición es encontrar las componentes de cada vector. Entonces, vamos a determinarla utilizando la fórmula que las componentes de un vector van a ser igual al módulo del vector por el coseno del ángulo y multiplicar el módulo del vector por el seno del ángulo. Como siempre, vamos a representar estos vectores en el plano cartesiano. Comenzamos con el vector A. Recordemos que este mide 60 grados y lo determinamos con nuestro transportador. Cuando tenemos identificado los 60 grados, trazamos nuestro vector respetando su medida, que en este caso es igual a 5 unidades, como pueden ver aquí. Identificamos cuáles son las componentes del vector A. En este caso, la componente X de A se representa en esta parte. Luego, la componente Y de A la tenemos ubicada aquí. Muy importante. Luego representamos al vector B. Este mide 150 grados y tiene 9 unidades. Ubicamos con el transportador también los 150 grados y luego trazamos el vector respetando su medida, que en este caso son 9 unidades. De la misma manera identificamos dónde se encuentran las componentes de B. En este caso la componente X de B se encuentra aquí. Y la componente Y de B se encuentra en esta parte de aquí. Podemos representarla. Bien, por último vamos a representar al vector C, que mide 250 grados y 12 unidades. Ubicamos con el transportador donde se encuentran los 250 grados y luego trazamos nuestro vector respetando su medida, que es igual a 12 unidades. De la misma manera, identificamos la componente de CX, que en este caso sería desde aquí hasta aquí, y la componente de CY. Vamos a colocar aquí la componente de CX. Muy bien. Luego de tener representado los 3 vectores que vamos a sumar en el plano cartesiano, entonces procedemos a determinar sus componentes con esta fórmula. Sustituimos diciendo que para el vector A sus componentes va a ser igual
al módulo, que en este caso es igual a 5 unidades, por el coseno del ángulo, que en este caso es igual a 60 grados. Y el módulo, 5 unidades, por el seno del ángulo, que es igual a 60 grados. Sustituimos y determinamos el coseno de 60 grados es igual a 0.5 y el seno de 60 grados es igual a 0.87. Entonces multiplicamos, decimos 5 por 0.5 es igual a 2.5 y 5 por 0.87 es igual a 4.3. Y estas son las componentes del vector A. Y podemos confirmarlo en el gráfico. Por ejemplo, la componente X de A, del vector A, podemos ubicar, tenemos aquí nuestro vector, tenemos que es igual a 2.5. Y la componente Y del vector A es igual a 4.3. 1, 2, 3, 4.3. Podemos determinar ahí sus componentes. Continuamos con el vector V. Para determinar las componentes de V, decimos que el módulo del vector, que en este caso es 9 unidades, lo vamos a multiplicar por el ángulo, que es igual a 150 grados. Y el módulo del vector, 9 unidades, por el seno del ángulo, que es igual a 150 grados. Calculamos que el coseno de 150 grados es igual a menos 0.87 y el seno de 150 grados es igual a 0.5. Multiplicamos 9 por menos 0.87, tengo como resultado menos 7.8. Y 9 por 0.5 me da como resultado 4.5. Y esas van a ser las componentes del vector V. Como pueden notar, la componente X del vector V es negativa. Y por esto representamos en el gráfico en X negativo, porque va hacia la izquierda, esta componente. Como pueden notar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.8 es menos 7.8, perdón, es la componente X del vector V. Y la componente Y del vector V es igual a 4.5. Ubicamos 1, 2, 3 y 4.5 y esta representa la componente Y. Muy bien, continuamos con el vector C. Vamos a determinar su componente de la misma manera que con los vectores anteriores. Sustituimos y decimos que la componente del vector C va a ser igual al módulo, que es igual a 12, por el coseno del ángulo, que es igual a 250 grados, y a 12 por el seno de 250 grados. Hacemos lo mismo, ubicamos o calculamos a qué es igual el coseno de 250 grados, que va a ser igual a menos 0.34. Y el seno de 250 grados es igual a menos 0.94. Luego multiplicamos 12 por menos 0.34, va a ser igual a menos 4.08. Y 12 por menos 0.94 es igual a menos 11.3. Y tenemos determinadas las componentes del vector C. Como pueden notar, ambas componentes son negativas, tanto la componente en X como la componente en Y. La ubicamos en el plano cartesiano y como podemos ver, nuestro vector C aquí representado posee su grado, su ángulo de 250 grados y la componente X en este caso es igual a menos 4, o sea que es negativa porque va hacia la izquierda, decimos 1, menos 2, menos 3, menos 4.08 y en el caso de la componente Y del vector C es igual a menos 11.3. Ubicamos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11.3. De esta manera quedan determinadas las componentes de cada vector y la plasmamos de esta forma. La componente del vector A para A sub X va a ser igual a 2.5 y a Y va a ser igual a 4.3. La componente del vector B, la componente X, es igual a menos 7.8 y la componente Y del vector B es igual a 4.5. La componente X del vector C es igual a menos 4.08 y la componente
la componente y, del vector c es igual a menos 11.3. Aquí concluimos el primer paso para determinar la adición de los vectores por el método analítico o el método de las componentes. Muy bien, ahora vamos a proceder a hallar la resultante y hallar su dirección. En este caso, recordemos que tenemos los valores de las componentes de cada vector, de a sub x y a sub y, b sub x, b sub y, c sub x y c sub y. Recordemos que debemos realizar la sumatoria de los vectores, de las componentes de los vectores, tanto la componente x como la componente y respectivamente. Y lo hacemos de la siguiente forma. Decimos que la sumatoria de las componentes x va a ser igual a sub x más b sub x más c sub x. Y la sumatoria de las componentes y es igual a sub y más b sub y más c sub y. En este caso procedemos a sustituir. Decimos que la sumatoria de las componentes en x va a ser igual a 2.50, que representa el valor de la componente a sub x, más menos 7.80, que es b sub x, más menos 4.8, que es c sub x. Esta sumatoria nos da como resultado menos 8.66. Luego realizamos la sumatoria de las componentes y de cada vector y decimos que en este caso a sub y es igual a 4.30 más b sub y que es igual a 4.50 más c sub y que es igual a menos 11.30. En este caso, esta sumatoria nos da como resultado menos 2.50. Bien, luego de tener determinada la sumatoria de las componentes x y y, entonces procedemos a hallar la resultante. Con la fórmula raíz cuadrada de la sumatoria de las componentes x al cuadrado más la sumatoria de las componentes y al cuadrado. Sustituimos y decimos que la raíz cuadrada de la sumatoria de las componentes x, que en este caso es igual a menos 8.66 al cuadrado, más la sumatoria de la componente y, que en este caso es igual a menos 2.50 al cuadrado. Vamos a corregir aquí, poner menos 2.50 al cuadrado. Ok. Continuamos diciendo y desarrollando y tenemos que la potencia de menos 8.66 al cuadrado es igual a 74.99 más menos 2.50 al cuadrado es igual a 6.25. Sumamos esas cantidades y nos queda que la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de 81.24. Sacamos la raíz a este valor y nos da como resultado 9.01 unidades. Ya tenemos el valor o la medida del vector resultante. Ahora vamos a encontrar su ángulo. Utilizando la fórmula de que el ángulo va a ser igual al arco tangente de la sumatoria de las componentes y dividida entre la sumatoria de las componentes x. En este caso, sustituimos y decimos que la sumatoria de la componente en y es igual a menos 2.50 y la sumatoria de la componente x es igual a menos 8.66. Al introducir esto en la calculadora nos da como resultado 16 grados. Pero recordemos que las componentes de la resultante son negativas. Lo que quiere decir que a esos 16 grados debemos sumarle 180 grados y el resultado va a ser 196 grados. Vamos al gráfico para comprobar. Tenemos la resultante, como pueden notar, tiene una medida de 9 unidades y forma un ángulo de 196 grados con la horizontal. Y podemos observar que sus componentes, por ejemplo, la componente en x es igual a menos 8.66. Contamos desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
.66 representa la componente de la resultante en X. Y menos 2.50, en este caso, menos 1 menos 2.50 representa la componente de la resultante en Y. De esta manera queda determinada la suma de los vectores por el método analítico o método de las componentes. En el día de hoy trabajamos con la adición de vectores mediante el método analítico o método de las componentes rectangulares. Te invito a que en la medida de lo posible puedas conversar estos conocimientos adquiridos con tus compañeros de clase o con tu maestro guía. Te sugiero que continúes desarrollando las actividades planteadas en tu cuadernillo y que finalices con la elaboración de tu proyecto final, el reportaje acerca de la salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Hasta aquí el encuentro del día de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Bye.